Muy bien. Voy a comenzar en esta ocasión. Voy a hablar un poco de un tema que se llama columna de agregados y voy a compartir. Un momentito, nada más quiero asegurar que esté bien el volumen. Ya está. Muy bien. Compartir. Voy a compartir. Ya está. Ok. Ya estoy compartiendo. Perfecto. Muy bien. Voy a comenzar diciendo que hay diferentes tipos de técnicas de inclusión, es decir, de reforzamiento, ¿verdad? Eh, Vamos a dejar para otro video los anclajes y las micropilas. Ya les hablé de muros mecánicamente estabilizados de tierra armada. Vamos a enfocarnos a columnas de agregados en este video, ¿ok? Si el suelo es lo suficientemente permeable, pues usamos eh, inyecciones por medio de presión a chorro, ¿verdad? Que se llama jet grouting, o por vibración, eh, se introduce un pistón en el suelo, y ya sea para simplemente compactar o sustituir con material granular de mejor calidad, y sería el jet grouting, ¿verdad? Que son con chiflones a alta presión y agua, ¿verdad? Agua y cemento para mezclar y crear columnas reforzadas, ¿verdad? Cementadas. La otra sería con un pistón vibratorio, ¿verdad? Ya sea compactar el suelo o en este caso, como se puede ver, ir sustituyendo el material con material granular más grueso, ¿no? Para que se compacte, sirva de filtro y drene eh, el agua de mejor manera en el suelo, ¿no? Y si no es lo suficientemente permeable, ¿qué hacemos? Aquí es donde entra en juego el utilizar las columnas de agregados, ¿verdad? Que vienen siendo columnas perforadas que después se rellenan con agregado grueso compactado, ¿verdad? Las más comunes se llaman GeoPure, que es una marca registrada, ¿verdad? Entonces también se le conocen como columnas de agregados, stone columns en inglés, aggregate piers, ¿verdad? Por eso ahí el nombre de GeoPure, ¿verdad? Esto no es un pilote, esto no es una cimentación. Es una de las primeras cosas que se menciona cuando se habla de este tipo de mejoramientos, ¿verdad? Es una manera de mejorar el terreno, como ya se dice, si no tiene buena permeabilidad y es blando o no tiene las capacidades de por sí mismo, de esta manera lo mejoramos. ¿Ok? Esto viene siendo una derivación de una idea de Frankie, que era un ingeniero de cimentaciones que colocaba un bulbo de concreto y luego lo apisonaba para que creara un bulbo con un ensanchamiento en la base, ¿no? A principios del siglo XX. Esa empresa todavía existe, Frankie Foundations, para que le echen un vistazo en internet, ¿verdad? Todavía existe, Frankie. La columna de agregados, sí, como les dije, se conoce como agregados compactados, cajones de agregados compactados, columnas de agregados, ¿verdad? Eh, y ahí se ve una imagen donde hay una perforación que se está rellenando de agregado por medio esto de aquí se le llama chute, ¿verdad? Una, un equipo, una góndola, ¿verdad? Donde se tira material y es como un embudo, ¿verdad? Aquí se le llama chute, ¿verdad? Aquí pues hay una extensión que ayuda a colocarlo al fondo de la perforación, ¿verdad? Entonces tenemos el barreno, aquí lo podemos ver, tenemos
un cargador frontal que nos ayude a depositar el material en el hueco y el apisonado se va a realizar con un compactador. En este caso, al, a la excavadora se le coloca una extensión con un martillo vibratorio, ¿verdad? Entonces, las columnas de agregados, ¿sí? Son pilares apisonados, pilares de agregados, ¿verdad? O de suelo cemento en algunos casos, ¿verdad? Que mejoran arcillas y limos, ¿verdad? Que pueden ser blandos, compresibles, o en rellenos de basura, por ejemplo, en rellenos de escombros y todo eso, ¿verdad? Que actualmente en la localidad nos encontramos con terrenos que faltan por desarrollar y muchos de ellos pues eran tiraderos o eran eh, los lugares, solo quedan los lunares de lugares no desarrollados con terrenos de mala calidad. ¿Ok? Entonces, la idea es crear con estas columnas de agregados un suelo compuesto, ¿verdad? Es decir, los reforzamientos son espaciados, obviamente, en columnas, ¿verdad? Y luego se analiza en su conjunto qué materiales, qué propiedades materiales puede tener esa combinación, ¿verdad? ¿Ok? El apisonado hace que se compacte, ¿verdad? Y el hecho de que se crean bulbos hace que también que el confinamiento horizontal crezca, ¿no? Entonces, eh, el hecho de reemplazarlo con material granular que tiene mejor capacidad de resistencia por contacto entre partículas, ¿verdad? Hace que tenga una mejor efectividad, ¿verdad? Una mejor efectividad. Estoy leyendo la transcripción y digo muchas veces verdad, pero trataré de no hacerlo, ¿ok? Entonces, hay una teoría formal que se llama cavity expansion, expansión de cavidad, ¿verdad? Otra vez. Sin embargo, esta fue desarrollada por Basic, un científico muy renombrado de mecánica de suelo, y se estudia esa compresión que se crea en el suelo lateralmente por la expansión de un hueco dentro del, del suelo, ¿no? ¿Ok? Como se comentó, se perfora, se introduce el agregado y se apisona y se repite el proceso creando estos bulbos de confinamiento, ¿verdad? Que mejoran el confinamiento lateral, ¿ok? Y con eso, pues mejoran la capacidad de carga del terreno, ¿ok? Sobre esto arriba va a ir la cimentación. Como comenté anteriormente, esto no es la cimentación. Es una manera de mejorar el terreno que por sí solo no tiene una capacidad de carga suficiente ni y es muy compresible, ¿no? Aquí tenemos otra imagen del barreno, eh, el martillo vibratorio y aquí está el cargador frontal que nos ayuda a colocar el material, ¿verdad? ¿Ok? Y luego ya viene la cimentación, arriba de la columna de agregados. Como comenté, es un sistema de mejoramiento de suelo donde se mejora la capacidad de carga, se reducen los asentamientos y se considera que la profundidad máxima de mejoramiento que se puede lograr con este sistema es de unos 10 metros. Aquí no sé por qué diga diámetros, seguramente me equivoqué, ¿verdad? Pero aquí se puede ver cómo el esquemático hace mención a que es un suelo compuesto, ¿verdad? Sí. Cómo se mejora la zona. Si nos acordamos de los bulbos de Businesq, ¿verdad? Ya tenemos una zona de suelo mejorado. Entonces, cuando hacemos el análisis de asentamientos, tenemos otras propiedades de material aquí, donde mejoramos la rigidez y la resistencia de este suelo eh, en conjunto. No es lo mismo tener las zapatas plantadas sobre el terreno original que tener
las columnas de agregado y sobre ellas apoyar la cimentación superficial, ¿verdad? Aquí hay una comparativa contra piloteado, ¿verdad? Aquí pues el piloteado tendría que poner el colado de concreto, el armado. Se supone que hay un ahorro también en economía, ¿no? El material que estoy utilizando. Ok. Como les digo, hay muchos que se pueden conocer como sustitución de agregados, ¿verdad? Que van los que comenté inicialmente, vibro reemplazo, vibro desplazamiento, columna vibro cementada con concreto, con arena, con manga de geosintéticos, y estaremos hablando de, este sería lo que viene siendo exactamente el GOP, ¿verdad? Una columna de agregados compactada, ¿sí? Entonces, cuando se analiza esto formalmente, pues se analiza tomando en cuenta que tenemos una columna con un módulo de rigidez, con unas propiedades del material de cierto tipo, y entre ellas tenemos el material original con su propio módulo de elasticidad, módulo de rigidez, capacidad de carga, etcétera, ¿verdad? La manera de analizarlo sería tomar en cuenta estos dos materiales, ¿sí? Y hacer un modelo que represente el suelo mejorado como tal, ¿verdad? Ok. Es sería un material compuesto, ¿verdad? Un composito, como se dice. Obviamente estas columnas tienen que ser lo suficientemente adecuadas para que no se presenten en ellas las fallas que se presentarían en un material común en este suelo. O sea, que falle por aplastamiento, es decir, que se presenten deformaciones excesivas en la superficie. La otra sería que se genere la falla general de cimentación superficial tipo Terzaghi, con toda la superficie de falla desarrollada, ¿verdad? ¿Ok? Y hay otras fallas, si es muy corto, pues no va a ser suficiente la capacidad de transmisión, y se puede dar un se le llama bulging, que sería como eh, que se distorsiona y hay un asentamiento excesivo y una distorsión por no haber logrado suficiente rigidez aquí, ¿verdad? Entonces se deforma excesivamente la columna de agregado. ¿Ok? Obviamente esto se coloca en un espacio, en un arreglo de columnas espaciadas. Puede ser rectangular, eh, tr- triangular o en radial, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cimentación que vamos a hacer. Si fuese un tanque, pues nos vamos con radial, ¿verdad? Y así, o a tres bolillo o rectangular. Quizás esto también lo defina las consideraciones de espacio que tengamos. Ok, aquí hay algunos diámetros típicos. Dice columnas de agregados y luego tipo de instalación. Ok, dice, este sería de 0.6 a 0.8 metros, con un compactador vibratorio hasta de 1.20 metros. Aquí hay diferentes tipos de diámetros con diferentes técnicas de instalación, ¿no? Nos vamos de como pueden ser hasta de diámetro considerablemente pequeño, de 30 centímetros hasta 120 centímetros. ¿Ok? Como lo comentamos en un principio del curso,
eh, tenemos que tener una referencia de cuáles son las condiciones originales del terreno para saber si lo estamos mejorando. En este caso, esta gráfica es de valores del número de golpes de la prueba de penetración estándar y podemos ver que hay un mejoramiento más significativo con suelos más blandos, que serían de bajo valor de SPT, en el que se logran hasta 5 veces el mejoramiento, hasta más, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 10 veces, 9 veces de valores bajos. Y de todas maneras podemos ver que para valores N de 20, 25, se logra casi el doble de valor una vez terminado el mejoramiento, ¿no? Supongo que es una buena indicación de que es muy efectivo el, el mejoramiento, ¿no? Dice aquí, entre columnas de agregados se tomó el SPT y en el centro de las columnas, ¿verdad? Obviamente en el centro de las columnas está hablando de valores de mejoramiento, valores N mayores y obviamente de un mejor, un mejor desempeño. Estamos hablando, esto quiere decir entre una columna y otra columna, ¿verdad? Se tomaron los valores de SPT para el inciso A en esta zona, ¿verdad? Y para el inciso B dice en el centro de las columnas. Se tomó el SPT aquí, ¿verdad? Entonces, esto es A, esto es B. Entonces, se puede ver cómo inclusive en el centro, entre columna y columna, se logra un mejoramiento sustancial por ese confinamiento que se está logrando. ¿Ok? Y como comenté anteriormente, para evaluar el, la transmisión de esfuerzos y cómo actúa con respecto formalmente a mejorar el terreno, pues podemos hacer modelos que nos ayuden a determinar cómo es que está trabajando la columna de agregados con la sobrecarga de la cimentación que va a soportar. ¿Ok? Igual con los asentamientos, se puede ver cómo tenemos que sacar un módulo de elasticidad equivalente porque tenemos un suelo compuesto, tomando en cuenta el material entre columna y columna, ¿verdad? Por eso aquí habla de una pila equivalente entre columna y columna con propiedades equivalentes del sistema, tomando en cuenta la columna y el suelo como un solo material. ¿Ok? Sí. Dice reemplazo de área con respecto al factor de mejora, ¿verdad? Y para diferentes ángulos de fricción, ¿verdad? Entonces aquí tenemos como, como 45 grados como un ángulo de fricción máximo acá, ¿verdad? Y el área de reemplazo entre suelo y columna y cómo mejora este, las propiedades, ¿verdad? Entre más reemplazamos, pues mejor resultado da, ¿verdad? Pero tenemos que jugar con qué tanta, qué tanto columna de agregado ponemos por área para que sea económicamente factible, ¿verdad? Dependiendo del grado de mejoramiento que quisiéramos lograr. ¿Ok? Pues aquí está el jet grouting. Como les dije, esto sería para suelos permeables que se dejen eh, cementar, ¿verdad? Diferentes tipos de chiflones. Se pueden realizar columnas de diferentes características. ¿Ok? Cementar abajo de túneles para
eh, estabilizar excavaciones para encofrados, mejorar la estabilidad de muros, ¿sí? Y aquí tenemos micropilas que dejaremos para otra sesión, ¿no? Vamos a dejarlo aquí nada más. Quería presentarles eso para ganar un poco de tiempo, pero lo dejamos para otra presentación. Pues estos fueron las columnas de agregados y en ese sentido nos vamos a quedar con la idea inicial, ¿verdad? De que vienen siendo sustitución de material, ¿verdad? Por medio de perforaciones que después compactamos para crear columnas de mejor capacidad. Y ya vimos en base a la gráfica que les mostré cómo se logran mejoramientos sustanciales de hasta 10 veces, 9, 10 veces la capacidad del suelo original. Es interesante, ¿no? Ya nada más tendríamos que jugar con el espaciamiento entre ellos, ¿verdad? Sería eso que mencioné de desplazamiento de área, ¿verdad? Eh, Para saber cuántos GOPs por metro cuadrado tenemos, ¿verdad? Que nos ayude a soportar la cimentación de manera adecuada. Bueno, lo dejo ahí y espero que les sirva y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.